Bienvenidos nuevamente a Figurún, nuestro espacio de educación financiera. En este caso, hoy nos visita, ¿cómo le va? Emiliano Córdoba, ¿cómo está usted? Siempre saludo de costumbre, como para aflojar, si bien ya nos saludamos anteriormente. Bueno, vamos a hablar de planificación financiera en función de los cambios que hay no solamente en la Argentina, estamos hablando de la reforma tributaria, de los aspectos fiscales, sino también qué está pasando en el mundo, porque el mundo está igualando en lo que es la conformación o el manejo o la planificación financiera. Más o menos lo presenté bien, Emiliano. Lo presentaste perfectamente. Sí. Vos estás trabajando en Europa y estás de alguna manera manejando inversiones o decisiones de inversión de fondos o personas que tienen que planificar sus inversiones para saber cómo componer cuestiones legales como cuestiones impositivas. Sí, a ver, yo asesoro y en realidad asesoro sobre el planeamiento fiscal en la parte legal, no las inversiones, ¿no? Entonces, realmente las inversiones, en qué invertir, lo decide el cliente con sus asesores. Pero la parte de planificación, y aquí realmente tienen unas decisiones muy importantes que tomar después del blanqueo, claro, ¿no? Es algo lógico que después de este blanqueo los bienes quedan a nombre propios declarados en Argentina y en otros países del mundo, desde Grecia hasta Perú, de todos lados. Una cosa es cómo se pagan los impuestos si están a nivel personal, directamente por la persona, o con una sociedad. Eso. Y obviamente estamos mirando mucho lo que ha pasado, sobre todo en los últimos tiempos, con los paraísos fiscales, con la situación de Estados Unidos, pero en tu caso particular, vos radicado en Europa, en Ginebra, que entiende uno que puede haber, digamos, otros aspectos a tener en cuenta, ¿o no? Sí, hay muchísimos aspectos, ¿no? Yo siempre comento que, por ejemplo, en Suiza los suizos no declaran a veces, entre cantones no hay información y está en el mismo mecanismo, ¿no? De hacer, de blanquear lo que tienen un lado y el otro y cómo lo tienen después, ¿no? Ver cuál es la conveniencia financiera o fiscal en cada uno de los cantones. Y después hay otra cosa que no todo el mundo tiene en cuenta, que no es solo fiscal, ¿no? Las familias que tengan más o menos dinero, de todas maneras tienen necesidades familiares, necesidades de empresa, si quieren que perdure la empresa, no es solo fiscal. De hecho, en el fondo, el tema fiscal no es el máximo. Claro, porque a ver, cuando uno imagina que uno blanqueó su dinero, después tiene que venir esto de decir, bueno, una vez blanqueado, ¿dónde tributo impuestos? ¿Qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa cuando quiero cederle parte de mis derechos a un familiar? Digo, se complica, pero además, obviamente, manteniendo la rentabilidad del dinero. Se puede decir que sea una inversión que no te haga perder justamente el patrimonio. Exacto. Entonces, son todos los factores que tienen que ver, ¿no? Si el objetivo es puramente sucesorio, o fiscal, o de beneficio, ¿no? Durante ese periodo. Y tratar de buscar un equilibrio, ¿no? De tenerlos de alguna manera que puedan seguir teniendo rentabilidades buenas, que el momento de la sucesión no sea muy gravoso o lo menos gravoso posible. Claro, a ver, imaginemos, yo soy titular en el extranjero de una cuenta. ¿Qué pasa cuando yo muero? ¿Qué pasa con mis herederos? ¿Cómo pueden determinar ese dinero? ¿Cómo va a impactar en cuestiones tributarias o cuestiones legales? Exactamente. Eso es parte. Ahora, ¿Europa tiene demasiadas diferencias a lo que quizás en la Argentina uno está acostumbrado a pensar en Estados Unidos, pero básicamente en lo que es el conocimiento de la información fiscal que se ha dado a conocer en esta especie de libertad o de apertura de información que le llega a la Argentina? ¿Hay algo distinto, dispar a lo que pasa en Estados Unidos? No, es lo mismo. Lo que pasa es que Europa, comparado con Argentina, digamos, está un paso adelante, ¿no? Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, en España, que la presión fiscal es altísima, cada vez más. Y acá no le vas a decir a nadie ninguna novedad porque de presión fiscal estamos en fiscal ya lo sé, pero Argentina. La persecución que hay en Europa de estos temas es muy grande. Y creo que Argentina va a ese punto, ¿no? Te doy un ejemplo. En España, por evasión fiscal te pueden, por no declarar, digamos, te pueden poner penalidades del 150% de lo que uno no declaró. Hasta el 150%. Y causas penales. Sí. Bueno, acá la que fue muy conocida fue la evasión impositiva o supuesta evasión impositiva de Messi. Digamos que tuvo una pena muy grande y tuvieron condena. Claro, a veces en la Argentina pareciera que la condena nunca llega. Sí, yo creo que ese es el camino, para bien o para mal, que van a recorrer casi todos los países. ¿Qué tiene la reforma tributaria argentina, la que se está discutiendo en el Congreso, que vos
pondrías una luz de atención a todos aquellos que tienen dinero en Europa? Es muy inicial, pero yo veo un artículo, es el 75, si no me equivoco, que pone por primera vez en Argentina las CFC Rules, que están en muchísimos países desde antes. Esto es para la gente que entienda. Se llaman Control Foreign Corporations. Sí. Quiere decir que ponen ciertos mecanismos para las sociedades que uno tiene desde aquí en control, del exterior, digamos. Es una sociedad en las Vírgenes, en Panamá, en Cayman, en España, en donde sea. Claro. Y pone ciertas reglas. Básicamente lo que dicen es, si uno tiene el control, pueden pasar varias cosas. Si uno tiene el control de una sociedad, aquí le dirían normalmente un paraíso fiscal, Claro. Que tienen poca tributación, en Argentina van a decir, esa sociedad para mí no existe. Okay. Esa cuenta bancaria, ese inmueble, todo para mí lo tenés directamente. Lo tenés en Argentina. Sin intermediarios. Y tenés que pagar impuestos acá. Hay que pagar directamente y no se puede diferir. O sea que sí hay una diferencia entre o sustancial entre lo que vos pagás afuera legalmente digamos en presión tributaria y en Argentina más, la legislación nueva argentina tomaría de decir, bueno, no, aquello no sirve y tenés que pagar acá. Sí, resumido sería así, exacto. Esto bueno, hay que empezar a abrir los ojos de lo que puede llegar a pasar. Estamos muchos analizando posibilidades y soluciones, ¿no? Una básica sería, bueno, los que tienen sociedades ahí, que tengan sociedades en lugares donde se tributa más, ¿no? Y poder utilizar esos vehículos como diferimiento, claro, declarándolo todo perfectamente, ¿no? Pero la única forma de diferir, si esta ley pasa así, sería con una sociedad en un país que tribute de la forma similar a la Argentina. Emiliano Córdoba, le agradecemos este ratito aquí en Fingurú y obviamente lo vamos a tener en otros lugares y como siempre opinando ya de fondo en los artículos de nuestro portal Fingurú. Así que ustedes se suscriben a nuestro canal de Fingurú, pero también pueden dejarnos todas las preguntas, las dudas que tengan aquí debajo, obviamente de este video, y el señor Emiliano Córdoba, usted se va a comprometer a responder. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.